Ahora vamos a hablar un poco más de uno de los organelos más importantes, que es el núcleo. El núcleo es un organelo tan importante que tiene su propia membrana, la cual es incluso una doble membrana plasmática. Esta está recubierta por una membrana externa y una membrana interna, como si fuera incluso una mitocondria. ¿Qué le describimos al núcleo? Le describimos tres componentes importantes: una estructura llamada nucleolo, una estructura llamada cromatina y una estructura llamada membrana nuclear. Vamos a comenzar hablando de la membrana nuclear. La membrana nuclear dijimos que es una estructura tan importante que tiene una doble membrana nuclear. Tiene una membrana externa y una membrana interna. De hecho, dijimos cuando vimos el retículo endoplasmático rugoso que la membrana externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso por la relación tan importante que tienen estas dos estructuras. Pero la membrana interna no, la membrana interna es bastante más celosa, ella no se continúa con nadie. Al momento de hablar de la membrana nuclear, hay que hablar de unas estructuras llamadas poros nucleares. La membrana como tal no está aislada del citoplasma de la célula, pero sí está muy regulada cualquier estructura que tenga que entrar o salir. Cualquier cosa que tenga que entrar o salir tiene que atravesar uno de estos llamados poros nucleares. Estos poros están hechos a partir de varias proteínas que no vamos a mencionar en este momento por falta de relevancia de estas mismas. Estas forman una especie de poro con una canastilla que ayuda para la salida y entrada de componentes que tengan que entrar o salir, vaya la redundancia, del núcleo. Bien. Entonces podemos observar bien característica la membrana interna y la membrana externa, unidos entre sí por estos poros nucleares tan característicos. Por ejemplo, estos poros nucleares. Entonces, cualquier cosa que quiera salir del núcleo al exterior, el ejemplo más característico sería el RNA mensajero, tiene que atravesar por este poro nuclear con ayuda de una proteína que se llama exportina, que no nos interesa mucho. Y cualquier cosa que quiera entrar al núcleo tiene que utilizar también el poro con ayuda de una proteína que se llama importina. El espacio entre ambas membranas nucleares se conoce como cisterna perinuclear. No tiene una mayor importancia, solamente sabemos que existe. Muy bien. Y esa es la membrana nuclear. Existen dos proteínas que nos interesan a nivel de la membrana nuclear. Si ustedes recuerdan, ya hablamos de lo que son los filamentos intermedios. Parte del citoesqueleto que es sólido completamente y que no permite crecimiento o que no permite que se esté creciendo y acortando el citoesqueleto. Entonces vamos a hablar de dos proteínas importantes que forman este citoesqueleto o estos filamentos intermedios a nivel del núcleo. Y estos son dos proteínas importantes. A nivel de la membrana nuclear externa tenemos una proteína que se llama vimentina con V. Y a nivel de la membrana nuclear interna tenemos una proteína que se llama proteína lámina. Lámina A, B y C. Súper importantes las dos. Entonces son parte del citoesqueleto, pero son componentes de los filamentos intermedios. De hecho, aquí podemos ver una imagen donde este estilo de malla de color blanco, esta es la lámina nuclear. Muy bien. Y esa es la membrana nuclear como tal. Ahora vamos a mencionar las cromatinas. El material genético dentro del núcleo puede estar almacenado en dos formas diferentes. Puede ser material que la célula necesita estar constantemente transcribiendo. Esta por lo tanto va a estar mucho más laxa, o sea, la célula no la va a compactar porque va a tener que estarla usando constantemente. Este material genético se le conoce como eucromatina. La eucromatina, para identificarla característicamente, es de una tonalidad más lúcida, es electrolúcida, en comparación de esta estructura de aquí que se conoce como heterocromatina.
Imagínate que tú tienes una caja de libros que tú ya leíste y no vas a volver a leer en tu vida, y estás dentro de tu cuarto y no puedes sacar la caja del cuarto. Tiene que estar dentro del cuarto. ¿Dónde la pondrías? Si no la vas a utilizar en 5, 10, 15, 20 años, nunca más en tu vida, por lo menos la pondrías en una esquina o en una orilla donde no te cause problemas. Eso mismo hace el núcleo. Toma el material genético que no está utilizando actualmente y lo pone en el exterior o en la parte más externa del núcleo. Aquí, por ejemplo. Entonces, esa es la heterocromatina. Material genético actualmente inactivo o transcripcionalmente inactivo. Súper pregunta de examen. Sepan a identificar muy muy bien. Esta de aquí afuera es la eucromatina y esta de aquí adentro es la heterocromatina. Imaginemos que ahí dice H. Muy bien. Entonces, esos son nuestros dos materiales genéticos. Y únicamente tenemos que jugar con la información, jugar con lo que nos vayan a manejar. Por ejemplo, si yo les pregunto en cuál de esas estructuras encontramos mayor cantidad de RNA mensajero, por ejemplo, ¿en cuál creen ustedes que haya más RNA mensajero? Pues claro que va a ser en la cromatina que esté transcripcionalmente activa, porque es la que está formando el RNA mensajero. Entonces, la eucromatina sería la que tuviera la mayor cantidad. Si yo les pregunto cuál se encuentra transcripcionalmente inactiva, lo encontraríamos como la heterocromatina, esta de aquí. Gracias. Muy bien. Depende de qué tan activa sea la célula, es la cantidad de heterocromatina que va a tener. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, podemos observar esta célula con una cantidad abundante de heterocromatina y esta otra célula la cual casi no tiene nada de heterocromatina. ¿Cuál creen ustedes que sea más activa o que tenga más cantidad de funciones? Muy bien, claro que la célula que tiene muy poca heterocromatina. Entre más eucromatina tenga una célula, más activa es. En este caso, este es un hepatocito, una de las células más activas del cuerpo humano. Muy bien. Y esa es la cromatina. Tenemos dos tipos de heterocromatina. Una heterocromatina que llamamos heterocromatina constitutiva y una heterocromatina que llamamos heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva va a ser una heterocromatina que siempre va a estar en ese tipo celular en una forma de heterocromatina. Pero la heterocromatina facultativa, esta tiene la facultad, la capacidad de encontrarse de una u otra forma dependiendo de qué esté haciendo la célula, dependiendo de las funciones de la célula. Si la célula necesita que esa cromatina esté libre, esté usándose, esta se vuelve eucromatina. Pero si dejas de utilizarla, se vuelve otra vez heterocromatina. El ejemplo más característico, y como ustedes pueden observarlo, es con esta pequeña estructura llamada el cuerpo de Barr. El cuerpo de Barr es un pedazo de heterocromatina, la cual consiste en el cromosoma X de una mujer, en uno de los dos cromosomas X que esté actualmente inactivo. Entonces, corpúsculo de Barr, heterocromatina facultativa. Muy bien. Y por último, el nucleolo. El nucleolo es una de las estructuras más complicadas realmente del núcleo. No vamos a meternos mucho en ellas porque realmente conocer la parte fibrosa y la parte granulosa y la parte densa y el centro fibrilar no es útil, no nos sirve, porque manejamos que todo el nucleolo hace lo mismo. Todo el nucleolo se encarga de la síntesis de ribosomas. Los ribosomas que estudiamos anteriormente, tanto los libres como los anclados al retículo endoplasmático rugoso, estos se encuentran siendo sintetizados en el nucleolo. Entonces, ya sea de la forma en la que te pregunten la función, puede ser bastante diferente. Si yo les pregunto, les pongo 4 imágenes diferentes, una de ellas el nucleolo, y les pregunto en cuál estructura se sintetiza el RNA ribosomal,
obviamente va a ser en la que sintetice los ribosomas, porque el ribosoma está hecho de RNA ribosomal. Entonces, no se dejen engañar, no se asusten con las preguntas. Les están diciendo cosas que ustedes ya saben, pero con preguntas un poco más complicadas, con a veces un poco de preguntas rebuscadas. Entonces, el nucleolo sintetiza ribosomas, sintetiza subunidades ribosomales, sintetiza RNA ribosomal, crea los ribosomas, no importa la forma en la que se los pongan, eso lo hace el nucleolo. Muy bien. Un poco más de lo mismo. ¿Cómo voy a identificar yo el nucleolo? Característicamente el nucleolo se encuentra por lo general en el centro del núcleo, pero puede estar un poco en la periferia, un poco excéntrico. Es extremadamente raro que lo encontremos tocando la envoltura nuclear. Muy bien. Y ese es el núcleo a grandes rasgos. Vamos a hablar un poco del ciclo celular. El ciclo celular a grandes rasgos lo vamos a dividir en dos segmentos. Un segmento en el cual la célula está llevando a cabo sus funciones normales, la cual llamamos interfase, y es la porción más larga de todo el ciclo celular. Y una porción en la cual la célula se está dividiendo, la cual llamamos la división celular o la mitosis, o la fase M incluso. La interfase la podemos dividir a su vez en tres segmentos: una fase G1, una fase S y una fase G2. Tanto la fase G1 como la G2 son fases en la cual la célula está creciendo, multiplicando los organelos, llevando a cabo un inventario de que todo esté listo para entrar a la mitosis. Pero la fase S es la que más nos interesa. ¿Por qué? Porque la fase S, de hecho la letra S proviene de la palabra síntesis. La fase S es la fase en la cual la célula duplica su material genético. Esta es la fase en la cual la célula pasa a ser una célula con el doble de material genético que una célula normal. ¿Para qué? Para que cuando ocurra división celular, por lo menos la mitosis, nos quedemos con dos células hijas genéticamente idénticas a la madre. Muy bien. ¿Cómo identificamos nosotros una célula en interfase? Una célula en interfase se va a ver como todas las células que hemos visto hasta ahorita. Si identificamos una célula con núcleo, con su membrana nuclear, con nucleolo, con heterocromatina, eucromatina, esta es una célula en interfase. ¿Por qué? Porque es una célula que está llevando a cabo sus funciones normales. Entonces, célula en interfase. Y para la fase M o la fase de mitosis vamos a ver una gran cantidad de cambios en la célula como tal. Vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Entonces, la primera porción del ciclo celular es la interfase. En este caso vemos un hepatocito, el cual tiene bien bonito su nucleolo. No tiene heterocromatina, pero porque la célula como tal no tiene, al ser extremadamente activa. Si nos regresamos a esta otra imagen que veíamos anteriormente, esta de aquí, característica, podemos ver el nucleolo, la heterocromatina, la eucromatina, todos los componentes normales del núcleo, lo que nos dice que esta célula está en interfase, una célula llevando a cabo sus funciones normales. Célula en interfase, funciones normales de la célula. Para hablar ya como tal de las fases de la mitosis, hay que entender que todo comienza en una que se llama la profase. La profase consiste en el proceso en el cual la célula está preparándose para romper su material genético, para convertirlo en cromosomas. Y esto se lleva a cabo en la condensación de los cromosomas. Podemos ver aquí en el esquemita la profase en la cual se condensan los cromosomas, se desaparece la membrana nuclear y se comienzan a formar los centrosomas. Una vez que tenemos ya el material genético compactado, este se va a ver característicamente como un montón de viboritas en el citoplasma. Estas viboritas, esto es lo que nos va a decir que la célula está en profase. Un montón de viboritas en el citoplasma. Con eso identificamos perfectamente. Cuando estas comienzan a alinearse en el ecuador celular, por ejemplo aquí en esta
en esta célula, entonces podemos decir que la célula pasó a metafase. Existe un punto virtual entre estas dos que se llama la prometafase, el cual no analizamos mucho porque no se identifica bastante bien, en el cual ni se ve como viboritas, ni se ve como los cromosomas alineados, se ve como algo en el centro. En este esquemita podemos verlo. La prometafase, así como que queriéndose empezar a alinear. Cuando ya están en el ecuador, entonces ya se considera como metafase. Lo siguiente es romper los cromosomas y llevarse la mitad del material genético hacia los polos celulares. Este proceso, cuando comienzan a separarse los cromosomas, se llama anafase. Esta anafase se puede observar porque tenemos la mitad del material genético de un lado y la mitad del material genético de otro lado. Anafase. Anafase, bien bonito. Cromosomas, material genético de un lado y del otro. Muy bonita la célula. Profase, ¿por qué? Porque vemos todas las viboritas en el citoplasma muy bonitas, muy esparcidas por todos lados, no tienen una forma característica, apenas van a ir a alinearse al centro. Metafase, podemos ver ya los cromosomas como tal alineados en el ecuador celular. Cada una de estas estructuras, este de aquí y este de aquí, van a corresponder a los centrosomas, de donde van a hacer el uso mitótico. Entonces, ¿de qué está hecho el uso mitótico que encontramos aquí? Dijimos que era un componente del citoesqueleto que correspondía a los microtúbulos. Microtúbulos son los que forman el uso mitótico. Y el centrosoma es el que forma como tal, los cuerpos estos de aquí. Muy bien. Ya cuando tenemos los cromosomas en los polos celulares, ya podemos llamarla anafase. Y como tal, telofase sería hasta que se empieza a formar una estructura llamada el anillo contráctil de actina, este anillo de aquí. Este va a ser el que comience a partir la célula en dos como si fuera una guillotina. Y podemos observar que los cromosomas ya están en los polos celulares y van a comenzar a formarse otra vez el núcleo, otra vez el nucleolo, los componentes, etc. Entonces telofase la identificamos porque se forma el anillo contráctil de actina. Y la citocinesis es aquel proceso en el cual se divide el citoplasma. Es un periodo muy poco visible en microscopía electrónica de transmisión, entonces no se menciona mucho. Es un poquito más un proceso virtual, un proceso que hay que entender, hay que saber que existe nada más. Muy bien. Y la diferencia con la meiosis únicamente radica en que al momento de terminar la primera meiosis, o sea, el primer proceso de división celular, no pasa de nuevo a la interfase, sino que vuelve a iniciar con la profase. Se mete a un proceso llamado la meiosis 2, la cual vuelve a romper nuestra célula en la mitad del material genético y va a formar células haploides, o sea, células con la mitad del material genético. Ya mencionamos anteriormente que era la apoptosis y la muerte celular. La apoptosis dijimos que era la muerte celular programada y se puede identificar en microscopía óptica y de transmisión. ¿Qué pasa en la apoptosis? Dijimos que se liberaba el citocromo C de las mitocondrias y la célula entra en un proceso de muerte celular. ¿Qué pasa? El núcleo se comienza a fragmentar. Nuestro núcleo se fragmenta hasta que la célula ya no puede sobrevivir y es fagocitada por las células que están alrededor de ella. En esta microscopía óptica podemos observar un montón de fragmentos celulares donde nuestra célula ya entró como tal en apoptosis. Muy bien. Por ejemplo, esta célula, les doy unos segunditos para imaginarse en qué fase del ciclo celular estaba. Recuerden que dijimos, aquí encontramos el nucleolo bien característico, encontramos la heterocromatina y encontramos la eucromatina. Si identificamos esto, la célula está en interfase. Recuerden, siempre que identifiquemos todos los componentes del núcleo, la célula está en interfase.
nucleolo bien característico, los cromosomas, etc. Les agradecemos mucho el habernos sintonizado el día de hoy. Recuerden, mañana continuamos con el curso, la tercera parte. Vamos a hablar de epitelios, vamos a ver todo epitelios, así que vénganse bien preparados. Es un tema bastante pesadito, muy interesante. Y entonces les recordamos, denle like a nuestro video, compártanlo con sus amigos, con sus compañeros, con sus conocidos, dejen algún comentario y cualquier duda la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros les respondemos o el siguiente video o en los comentarios. Muchas gracias por todo y estamos aquí en Cursos Med para servirles. Hasta luego.